Me tocó vivir a mí, creo que también te habrá pasado a vos, era una vez con una planilla de castigo, que el oficial nada más que la firmaba, que me viene observada y tengo que ir a ver al mayor, al segundo jefe del regimiento, porque había puesto eso. Y yo le dije, bueno, mire, lo que pasó fue, creo que se había dormido en la guardia, no sé, y bueno, le dan 15 días de calabozo, pues le dan bastante en esos casos. Digo, pero parece ser que aparte había insultado, bueno, digo, si yo pongo todo eso, le cabe presión militar. Digo, bueno, el jefe me dio la orden que pongas. Y empecé a intercambiar opiniones con el segundo jefe de qué era lo que decía la ley. Bueno, el resultado de la planilla mía quedó, pero a mí me enchufaron 3 días de arresto por discutir con el superior. Esa era la realidad. Esa era la realidad. Nosotros le dábamos elementos para que ellos pudieran funcionar. Sin el colimba no se comía, sin el colimba no se pintaba, no se arreglaba, no se hacían las planillas. Esa necesidad del colimba para todo lo que tenía. Alberto, sí, Sí. te estaba levantando la mano Alberto para observar. Sí, porque lo que acabas de contar, hay un ejemplo obviamente mucho más trágico en la película La lista de Schindler, creo que es en esa película, donde una prisionera del campo de concentración que era arquitecta les estaba advirtiendo que si construían el techo tal como lo estaban haciendo se iba a derrumbar. Entonces el oficial a cargo, ¿qué hace? La manda a matar directamente, la asesinan y después le dice a los subordinados, hagan como ella decía. Sí, típico. También vos ahí en lo que escribiste, digo, hablás de acto de corrupción. Seguramente todos los corimbas, salvo los que niegan la realidad y piensan que la colimba era una cosa maravillosa, hablas de la corrupción y de lo que te tocó ver y digo, de actos podríamos llamarle corruptela, doctora, hasta alta corrupción, ¿no? ¿Cuál es la división entre eso? Pero comentanos, Alberto, vos también en tu escrito hablas de todo esto y que obviamente te motivó a escribirlo, ¿no? Sí. Cuando me refiero a los actos de corrupción, incluyo también al abuso y a los castigos físicos. ¿Todavía en ese momento seguían existiendo eso? Y estamos hablando del año 1980, donde el presidente de la Nación era Videla, teníamos como ministro de Economía Martínez de Oz, era, digamos, el momento más efervescente de lo que fue el proceso de reorganización nacional, ¿no? Bueno, como te decía, los actos de corrupción incluyo el abuso, el castigo físico y también la utilización de los soldados conscriptos, digamos, con sus respectivos oficios para beneficio personal de los oficiales y los suboficiales. Es decir, los llevaban a trabajar a sus casas, entonces tenían la mano de obra gratuita, lo cual representaba una paradoja para el soldado, porque esa práctica, por un lado, lo beneficiaba al soldado de estar en un periodo, justamente de estar dentro del cuartel donde los castigos físicos eran una constante, donde el maltrato era permanente. Por otro lado, continuando con los actos de corrupción, por ejemplo, se daba mucho en la unidad donde yo estaba, y voy a dar el dato para que quienes están escuchando puedan, en todo caso, chequear la veracidad de esto y de la fuente. Yo hice el servicio militar en el entonces llamado Batallón de Aviación de Combate 601, cuya entrada está justamente a pocos metros de la estación de ferrocarril Campo de Mayo del ferrocarril Urquiza. Es una unidad de aviación de ejército que tenía fundamentalmente dotación de helicópteros de asalto Bell UH-1H, que fueron los que se utilizaron en Vietnam, y helicópteros Puma. Y lo que fundamentalmente se daba en esa unidad era el robo de combustible. El combustible de avión llamado JP, el personal de esa dependencia robaba combustible para sus vehículos particulares. Esto era una constante. Andaría mucho más rápido con eso. No, pero además era una cosa burda, porque cuando el auto circulaba por adentro del cuartel se sentía el olor del combustible de avión en un Fiat 1500, por ejemplo. Era realmente... De ahí, desde ese lugar también se comenta, no, casi seguro, también
salían lo que se llamaban los vuelos de la muerte. ¿Vos tuviste oportunidad de escuchar, de ver, de haber advertido algo de que de ese lugar se tomaba gente para después trasladarla y arrojarlas al Río de la Plata o al mar, o no tuviste contacto con eso? Bueno, en ese sentido no he sabido ni he tenido testimonios acerca de esto, por lo menos en la unidad en la que a mí me tocó estar. Sí, está bien, ya en el 80 ya estaba un poco más, no. Sí, había terminado con los aprestos con Chile, a mí me habían ya dado de bajas por segunda vez en abril del 79, digamos que era el fin de Videla, el fin de su permanencia en la Junta. A su vez la unidad que marcás vos es la que le daba los helicópteros a las compañías que después tenían que subirse ahí arriba de esos helicópteros. Eran como unidades, no digo de élite, pero sí, que eran, su función eran cuidar a los helicópteros. No creo que la hayan usado eso. De todas formas, muchas unidades militares usaron como lugar de reunión de detenidos. O sea, no fueron... vaya a saber, esto era muy cercano a la ruta, me decís, en la estación... Sí, en la estación Campo de Mayo, el cuartel está muy cerca de la vía, que está a pocos metros a su vez de la ruta. Los hangares estaban 1,5 kilómetros más hacia el este, digamos en dirección hacia lo que sería Don Torcuato. Porque gracias al relato de algunos conscriptos, especialmente en lo que se llamó la contraofensiva montonera del 79, que una unidad militar de Paso de los Libres, un conscripto relata, haciendo guardias exteriores, la utilización de una casa común. O sea que evidentemente no todas las unidades se fueron usadas para eso, según las necesidades del momento, ¿no? Pero aún así, aún cuando no era un lugar de reunión de detenidos y lo demás, el trato era el mismo hacia ustedes. ¿Tampoco te tocó ver traslado de personas o movimiento de personas ajenas a la unidad o traslado? O que hayan usado los helicópteros para algo fuera de lo común de los soldados vestidos de verde, ¿no? No en esas instalaciones. Sí, de pronto me tocó ver un hecho que en aquel momento yo era un chico de 18 años y no entendía muy bien, pero bueno, después atando cabos es como que dejó asomar la punta de algo que obviamente estaba. Es que un soldado se le insubordinó dentro de lo que se llama la juerga militar, como se utiliza este término, es decir, le contestó a un teniente y el teniente no dudó en sacar la pistola reglamentaria, creo que era una 11-25 en ese momento, se la puso en la cabeza y le dijo: soldadito, no te hagas el loco, porque yo te meto un cuetazo, te tiro unos panfletos y te hago pasar por subversivo. Bueno, esas prácticas eran muy habituales contra los pibes, los colimbas, y que por ahí, hasta por cuestiones menores, ¿no? Porque a veces había insubordinaciones que tenían que ver con el destrato o el maltrato, no porque vos fuera, digo, si a vos te quieren digo, y vos hablás de eso, y me parecería piola que también desarrolles, digo, cuál eran también los castigos corporales, los castigos, las arbitrariedades, ¿no? El hecho de meterte un arresto no significaba estar preso en un calabozo. El arresto era que uno no podía salir de Franco, de la base o del lugar. Básicamente era la privación del Franco. Uno tenía que permanecer en las instalaciones del cuartel, podía transitar libremente dentro del cuartel, pero no podía salir. No podía ir a su casa, no podía ir a ver a sus seres queridos, a su novia, lo que fuera. El calabozo era otra cosa. Sí, era un poco más... Era un castigo mucho más cruento. Y describirnos un poquito en ese momento cuáles eran los castigos que vos veías habitualmente. Digo, porque por ejemplo los muchachos que estuvieron en el periodo más álgido del tema de la dictadura conocieron los calabozos de campaña, todo ese tipo de cosas, de tortura con
con la manivela y la electricidad que generaban los intercomunicadores y todo eso, que se usaban como una especie de picana y todo eso. Contanos un poquito de eso. Bueno, los castigos hacia los colimbas que yo presencié fueron, por ejemplo, el estaqueo, que al mejor estilo Martín Fierro, ya sabemos de qué se trata. 4 estacas clavadas en la tierra, las extremidades de la persona, los brazos y las piernas atadas a cada una de las estacas, y la persona es dejada a la intemperie, ya sea al frío, al sol, al calor, por un lapso de tiempo. ¿Y cuál era el delito que cometía esta gente para ser sometido a eso? ¿Cuál era la gravedad? Era un tema que era manejado más bien discrecionalmente. Generalmente tenía que ver con discutir alguna orden o lo que vos señalabas recién, ¿no? De pronto esto de protestar por el destrato o por el maltrato ya era motivo para un castigo de estos. Yendo más al tema de la mirada y todo eso, vos te referías al principio de que una cosa que tampoco es tomada demasiado en cuenta, ¿no? El tiempo que nos hacía perder el servicio militar, ¿no? Un tiempo en una edad donde uno se está formando o empezando a trabajar, digo, eso me gustaría también que lo desarrolles un poquito, cómo te frenaba en tus inquietudes, hacía estudiar, trabajar. Bueno, yo conozco casos de pibes que han perdido novias por la colimba y después andaban muy mal por el hecho de haber perdido a sus novias haciendo el servicio militar, cosa que no, por ahí parece una cuestión menor, pero en ese momento era una cuestión difícil, ¿no? Sí, fundamentalmente, bueno, en mi caso, el servicio militar, a causa del servicio militar, yo perdí 2 años de estudio. Cuando yo había finalizado el secundario, me incorporan a los pocos meses, yo termino en diciembre y en marzo ya estaba incorporado al servicio militar. Yo ya tenía el proyecto de estudiar, sabía qué carrera quería estudiar, en fin, quería tener una continuidad. No me fue posible por este tema. Pero la prórroga, ¿no intentaste tomar alguna prórroga? ¿Te acordás que en algunos casos se daban, que había gente que optaba por la prórroga? Y yo conocí un pibe que hizo la colimba, que era odontólogo, Carlitos Belán, y a los 27 años hizo el servicio militar. La Sí. pasaban peor todavía. Sí, muy mal la pasaba. Sé que existía la posibilidad de prórroga y Bueno, en ese sentido yo no la tomé, un poco también influenciado por el entorno familiar que me indujo, digamos, a hacerla en ese momento, probablemente porque quizás sabiamente pensaron en ese momento que me iba a ser mucho más difícil una vez siendo, es decir, hacer el servicio militar siendo ya un profesional y una persona cercana a los 30 años que a los 18, ¿no? ¿Y cómo lo vivías vos en ese momento? ¿No? Este análisis tiene que ver con el hoy, con el Alberto Martínez hombre, el Alberto Martínez que tiene una profesión. ¿Cómo lo vivías como pibe todo eso? ¿Lo podías desmenuzar, entender, o era una cuestión de estar ahí y bancarse lo que venga? Y era bastante eso, era una cuestión de estar ahí y bancarse lo que venga. Yo como bien dijiste, como pibe, no tenía en ese momento tampoco la formación ni las palabras para poder expresar todo lo que para esto implicaba para mí. Es como que la situación me desbordaba, yo no podía tramitar esta cuestión tan traumática para mí, que en definitiva la terminé viviendo como estar preso, como haber estado preso. ¿En la por unidad el que delito estabas de vos haber sido eran joven. del Gran Buenos Aires o había gente del interior también? La unidad en la que yo estaba había gente del Gran Buenos Aires, de Capital y del interior. Lo del interior, ¿cómo la llevaban? Porque compañeros que venían del interior, algunos no lo veían con tan malos ojos como nosotros. La realidad es que el deseo de todo Colimba era irse, si es posible, de Franco el mismo día que entraba.
Ujú. y si le daban la baja, mejor todavía. Ujú.